Tome su lugar, colóquese cómodo. Bienvenido a la casa del Señor y a este nuevo servicio que Dios nos permite llevar hacia adelante para su gloria. Amén. Tenemos toda una carretera hacia adelante por transitar y a veces en este camino que nos ha tocado recorrer, algunos se cansan, se agotan, algunos se desalientan, se desaniman, algunos ya no quieren seguir adelante. En alguna área de la vida decidieron estancarse, decidieron detenerse, y en alguna otra de las áreas algunos empezaron en un sentido de regresión, yendo como de reversa en algún sentido. Así que estamos aquí porque necesitamos fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque necesitamos aliento. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Y necesitamos esa fuerza ¿para qué? Necesitamos esa autoridad ¿para qué? Necesitamos a Dios para poder seguir. Amén. Amén. Así que estamos buscando aliento del cielo porque necesitamos seguir. Quiero con esto introducir una temática que el Señor ha colocado en mi corazón, que la hemos titulado Sigue avanzando. Diga conmigo, sigue avanzando. Ahora mira a la persona que está a su lado y dígale, sigue avanzando. A pesar de cualquiera sea la realidad, sigue avanzando. Y bueno, ¿en qué sentido pudiéramos incluirlo? En todos los sentidos. El punto es que no te detengas. El punto es que si hay que hacer un stop, un pare, sea para descansar, sea para recibir oxígeno, sea para recibir aliento, sea para recuperar las fuerzas, pero la finalidad es seguir avanzando. Amén. Vamos, dígalo una vez más, sigue avanzando. Seguir avanzando en esa tarea laboral, en ese propósito de construcción, en algún sentido de la tarea de trabajo, de ambiente laboral, en ese proyecto que has emprendido, sigue avanzando. En esa tienda, en ese almacén, en ese negocio, en esa empresa, en lo que estás llevando a cabo, no te detengas, sigue avanzando. En esa relación conyugal, en esa de tratar de solucionar el problema, el conflicto, sigue avanzando. En ese propósito de recuperar algún sentido de nuestro ambiente de salud, de repente se ha perdido alguna área, hay algún diagnóstico médico, quizás hay algún tratamiento, usted está buscando su salud, sigue avanzando. En ese ministerio donde Dios te ha colocado, en esa área de servicio, en ese lugar, no te detengas en lo que estás haciendo del Señor, no abandones, no sueltes lo que Dios te ha entregado, sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? En ese propósito de ahorro, en ese propósito de inversión, de lo que estás haciendo, te has propuesto algo, sigue avanzando. Vamos, diga conmigo, sigue avanzando. ¿Qué otra cosa más le puedo incluir en todo este aspecto? Propósitos de ambiente académico, estudios, lectura de un libro, un programa de devocional que te hayas propuesto en el sentido de acercarte un poco más a Dios a través de la devoción, de la oración, de la lectura de la palabra, en alguno de los cursos en los cuales usted se haya podido incluir, en algún tipo de preparación, sea a carácter secular o
ministerial sigue avanzando. O sea, el punto de lo que Dios quiere en esta temporada para usted y para mí es: no te detengas. No es tiempo para detenernos, es tiempo para seguir avanzando. El año se está yendo, no podemos detenerlo. El tiempo se va, no lo podemos detener. La tierra va girando en su ambiente de movimiento, no se detiene. Los días no se detienen, siguen girando, siguen yéndose. La vida no se detiene. Entonces vamos a través del tiempo y sin pausa, no hay detenimiento. Entonces en algún momento dado, quizás usted, después de haber pasado todas estas experiencias que hemos tenido en esta nueva etapa de esta década, uno haya podido quedarse estancado, uno se haya podido quedar como sin aliento, sin fuerzas, y no pueda como continuar. O alguien dirá: yo ya llegué, ya he llegado a la meta, ya he llegado al objetivo. Y a pesar de que usted haya llegado a la meta o al objetivo de donde usted se ha trazado, plantee algo nuevo, extienda un poco más la visión y sigue caminando. No te dejes estancar, no te dejes estacionar, no te cuadres por allá en un parqueadero de la vida y dejes ir el tiempo, dejes ir el momento. Y yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos restitución del tiempo, restituid. Y en estos días pasados en la oración y en la meditación en la palabra del Señor, estaba yo evaluando varios detalles a nivel personal, a nivel ministerial, y entonces estaba mirando que de alguna manera nuestro avance se ha limitado, lo hemos avanzado de la manera que. Y haciendo una evaluación encontré que con la pandemia y otras cosas que han sucedido hemos perdido tiempo en avanzar en lo que hubiésemos logrado. El mundo se paralizó con la pandemia del COVID-19 hacia atrás y se paró el mundo. Y al frenarse el mundo por algunos días o semanas que se cerró completamente, se detuvo, entonces se perdió un tremendo ambiente de producción. El hecho es que cuando se analiza el campo financiero, entonces la mayoría tuvo un retroceso, una regresión en la capacidad de alcance que se traía. Y entonces en los años que venimos, hablando de 2 años luego de la pandemia, en ese proceso donde volvió a arrancar, está tomando tiempo para recuperarse. Así es que las metas que se traían eran metas para lograr alcanzar lo que ya habíamos alcanzado algunos años atrás. Y entonces va en un proceso de recuperación. Y entonces a veces en la vida a uno se le paralizan las cosas, se le detiene el avance y como que no hay ese resultado que uno espera, hablándolo en los diferentes frentes, quizás en alguna área de su vida y sus relaciones. Y entonces el hecho ahora es: necesitamos seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguir avanzando. Les estaba contando de lo que el Espíritu Santo me estaba hablando, y entonces en esa oración estoy orando y entonces el Espíritu me habla en el sentido de la recuperación o del redimir el resultado del tiempo. Y en Dios se puede redimir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede redimir el tiempo. El tiempo no para volverlo a uno atrás en el sentido de los días, años, meses, no, sino en los resultados que quizás usted y yo
habríamos podido perder. Y entonces la propuesta es que Dios, en lo que no se logró en 5 años, usted y yo lo recuperaremos en este. ¿Cuántos dicen amén? Un año de recuperación. Y entonces habrá aceleramiento. Se acelerará todo. Se tiene que acelerar. Porque los resultados que usted y yo debimos dar en 3, 2, 5 años que no hayan sido significativos, los podemos dar en uno. Y debemos estar abiertos en este campo. ¿Cuántos se animan a eso? ¿Cuántos se animan a eso? A ver, levante su mano ahí y dígale: Señor Jesús, yo necesito que se redima todo el resultado que no se ha dado en estos años anteriores, y se active una unción sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre el ministerio, Señor, donde los resultados se aceleren. Y lo que no he logrado en estos años pasados por causa de todo el desajuste que hubo en nuestro mundo, en nuestra sociedad o en nuestra realidad, tú los redimas en este año, comenzando desde hoy en calendario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda a Cristo. Y entonces, para esto, en ese sentido de seguir hacia adelante, vino a mi corazón la historia del pueblo de Israel. En ese éxodo de la salida, desde Egipto hacia la tierra prometida. Usted recordará que el Señor llamó a Moisés, y lo llamó con una intención, para un proyecto, con un propósito claro, específico, y también con una meta, un objetivo entregado. Y la idea es liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Y entonces Moisés atiende el llamado del Señor de una manera como insistente de parte de Dios para que Moisés, porque en el estado en el cual se encontraba Moisés, como que no quería. Moisés como que había perdido el aliento, había perdido el entusiasmo, y parece que ya se había acomodado en el desierto. Cuando uno evalúa la vida de Moisés, recordarán que Moisés fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón, fue criado en la casa de Faraón en Egipto, sustentado, edificado, preparado con toda la sabiduría y el conocimiento de la ciencia egipcia. Él es un egipcio más en cosmovisión. Está por naturaleza de afiliación allí en la casa de Faraón. 40 años esa primera etapa, luego se le da la intención como de ayudar a liberar al pueblo, y encontramos a un Moisés que por causa de aquello en algún momento dado concurrió en homicidio, y esto se descubrió, y luego Moisés tuvo que huir al desierto, y en el desierto pasaron 40 años, 4 décadas. Eso es un mucho tiempo, 40 años. Y entonces en el desierto, ¿qué hay? En el desierto hay ovejas, hay cabras, quizás camellos, la vida del campo, la vida desértica. Y Moisés se acomoda a 40 años, y después de 40 años en un desierto, no dice aquí ya se está acabando la vida, porque ya contaríamos con Moisés con 80 años. Y uno puede decir, aquí se acabó la carretera de la vida, ya vamos a mitad de camino o más allá. En esos 80 años de vida más, Dios se le aparece en la zarza ardiente y le llama. Y entonces luego que le hace la propuesta de la que en algún momento había en la intención del corazón de Moisés 40 años atrás, ahora Dios lo comisiona
para ir hacia Egipto y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y devolverlos a la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Devolverlos a la libertad. Pero ahora Moisés está un poco como coartado en su vida personal. Y luego ahora hay excusas para seguir avanzando en el propósito de Dios en su vida. Y encontramos a un Moisés que resiste a Dios, y vamos a encontrar a Dios como insistiéndole en ese diálogo que tienen en la zarza. Y ahora encontramos a un Moisés que se va a disponer después de como volver en sí para la misión que Dios le ha concedido. Lo que quiero decirle a alguien en este tiempo es: no sé cuáles han sido las experiencias, las fracturas, los fracasos, los intentos, y que de repente usted esté así como Moisés allá en el desierto, ya habiendo levantado su carpa, su toldo, y queriéndose acomodar ahí y decir: ya no sigo más hacia adelante. Quizás pueda decir: estoy cansado de trabajar. Quizás de repente usted sea una persona mayor con 60, 70 años y diga: ya como que no hay más. Entonces hoy, de parte del Señor, yo vine a decirle: sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Sigue avanzando. No te detengas, sigue adelante. En esa resolución de alcanzar los proyectos, los sueños, los ideales, o en esa tarea a la que Dios nos ha asignado, en ese llamado al cual Dios nos está haciendo y nos está inquietando. Porque la vida no, nosotros como creyentes, la vida no es simplemente lo nuestro, es lo mío, lo de mi casa, lo de mi familia. Cuando uno vino al reino, como que uno se dio esos derechos y ahora se integra uno a un cuerpo y se integra uno a un propósito, y ahora se vuelve uno un instrumento de Dios. Entonces no es solamente lo mío, sino lo de Él, lo que Dios quiere con lo que yo tengo y con lo que Él me ha encomendado. Y el Dios de la Escritura, según Jesús, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese quiere decir de que ese descanso no es una pasividad completa en el sentido, no, Dios sigue haciendo cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos nosotros quedarnos atrapados, quedarnos estancados, no podemos quedarnos limitados. Hay que seguir adelante. Vamos, diga conmigo: sigue adelante. Dígalo fuerte una vez más: sigue adelante. Moisés viene a la nación de Egipto después de ser un prófugo de la justicia, y ahora viene con una información al pueblo de Israel para decirles: Jehová se me apareció y me ha dicho que les diga esto. Y él viene con un mensaje, y el mensaje de Moisés es un mensaje de liberación. El Señor quiere liberarnos, pero para liberarnos el Señor quiere que ustedes, junto con todos nosotros, nos dispongamos a salir. Nos dispongamos al éxodo. Por eso el éxodo de la expresión es la salida. Es la disposición que debe haber en una persona para caminar, para avanzar. Porque sí o sí se va a requerir de nuestra voluntad. Dios quiere, pero dentro del plan también debe incluirse que nosotros también queramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces Dios quiere, pero uno no quiere. Y cuando usted se encuentra con una persona que no quiere, entonces no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Porque se requiere el querer, y ese querer está establecido allá en ese campo de nuestra voluntad, una decisión en el cual uno pueda determinarse al éxodo, a la salida, al seguir avanzando, al seguir caminando. Y entonces Moisés va a tener que venir ahora
a lidiar con un pueblo y a lidiar con un pueblo que no quiere en primera instancia salir. Tuvo resistencia Moisés con su nación. Y hubo una temporada en la cual él tiene que tener la habilidad para persuadir a ellos de que quieran caminar, de que quieran salir. Ellos están esclavos y ya llevan varios siglos así, y parece que se acostumbraron a estar en esa condición y no quieren como disponerse a salir, a migrar, a avanzar, a caminar. En unos relatos, cuando usted lee el libro de Éxodo, va a encontrar que la gente dijo, pero mejor nos quedamos aquí. Aquí hay pan, aquí hay comida. Solo lo que hay que hacer es trabajar, construir, batir mezcla, levantar edificaciones. Quizás ser azotados en algún momento por la opresión de los verdugos y de los soldados egipcios que los dominaban y los oprimían. Pero a la postre era una forma de vida que ya se había aceptado por varios siglos, 400 siglos en esa condición. Se les había vuelto hábito a ellos esta circunstancia. Pero ahora Dios es el primer intencionado porque está diciendo, yo no separé esta nación para que esté esclava. Ha llegado el momento de la liberación, pero para que haya esa liberación, el pueblo tendrá que estar dispuesto para salir. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo tendrá que estar dispuesto para caminar, para avanzar. Y entonces la recomendación es que usted va a tener que leer el libro de Éxodo para que pueda recoger la idea que estoy queriendo transmitir con la palabra del Señor. Y en ese sentido ahora Moisés va a lidiar con el pueblo, pero logra de alguna manera cohesionar a la nación hebrea, entusiasmar a la nación hebrea a través del mensaje de lo que Dios quiere, pero a través del poder que Dios le da para él con las señales. Y encontramos ahora un pueblo que está viendo el poder de Dios y la gloria de Dios en Moisés y se están animando a salir. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno está solo, vaya y venga, uno solo dice, yo agarro mis maletas y emprendo la salida del Éxodo. Cuando uno está solo es fácil. Me corresponde disponerme a dónde me aventuro, hacia ir hacia donde Dios quiere o hacia donde la idea o el sueño está indicando. Pero cuando usted va con otros, digo otros en el sentido de familia, usted, su esposa, sus hijos, su esposo, sus hijas, entonces el emprendimiento o el deseo de seguir avanzando no va a depender solamente de usted. Depende de los que van en el barco consigo. Y entonces a veces encontramos parejas que el uno quiere, pero el otro no. El uno tiene como la chancleta pisando el acelerador y el otro está trancado con el freno y el freno de mano. No deja arrancar el transporte. Y entonces hemos atendido parejas que dicen, no, pero es que yo quiero, pero mi esposo no, yo quiero, pero mi esposa no. Y entonces encontramos esa batalla que a la larga uno de los dos termina venciendo. Pero por lo general, en muchos casos, termina venciendo el que no quiere seguir. Y estancó a uno o estancó a otra. Entonces aquí se necesita una intervención divina de parte del Señor para que en esta propuesta donde vamos con otro, Dios coloque el Espíritu Santo en todos los que vamos en la barca y todos nos dispongamos a seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Alguna dijo, pero es que este no quiere, yo lo voy a dejar por aquí tirado. Pero ya usted está atada con una promesa delante del Señor que dijo, lo acompañaré hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo dejar a esa propuesta en el camino? No se vale.
por querer seguir hacia adelante, en ese compromiso y ese voto, no vale abandonar o dejar, porque usted asumió un compromiso con esa relación. Lo que cabría acá es que usted deberá tener que orar con intensidad, porque si usted es de aquellas personas que quiere seguir avanzando, pero él o ella no, vas a tener que pedir al Señor que traiga esa unción a él o a ella para que nos dé la intención y ahora estemos listos para caminar en equipo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para avanzar en equipo. Sí, aplauda al Señor. Y entonces vamos ahora en mancomunidad. ¿Qué decirlo ahora a los que tenemos una responsabilidad no solamente de una casa, sino de repente de un grupo más amplio? Hablando en ese campo ministerial, me imagino a Moisés, porque Moisés va a tener que convencer a una nación que ya está por encima de más de 1.800.000 habitantes. Y ahora va a tener que guiar a esa nación. Va a tener que guiar quizás a ese ministerio, va a tener que guiar a esa iglesia para seguir avanzando. Y cuando hay gente que no quiere seguir, pero usted tiene la visión, tiene el llamado, tiene la llama del Espíritu Santo y hay resistencia, entonces usted va a tener que bregar un poco. Pero el punto acá es que a pesar de, usted y yo no debemos desistir. La bandera se tiene que levantar, la llama se tiene que avivar, porque este fuego tocará a otros. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el punto que logremos tener mancomunidad y ahora en un espíritu de unidad, todos sigamos adelante. Diga conmigo, sigue adelante. Vamos, diga conmigo, sigue adelante. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Luego Moisés entra para tratar de primero comenzar a su pueblo. Y ahora cuando los encuentra un tanto dispuestos para salir, entonces hay otra barrera. El faraón, que tiene dominio sobre ellos, no los quiere dejar salir. Y entonces él dice, deja salir a mi pueblo. Ha mandado decir Jehová de los ejércitos. Y entonces el faraón dice, no tengo idea de lo que usted habla, ni conozco el tal Dios del cual usted dice. No los dejaré ir. Así que no solamente la resolución de uno, que uno es el primer problema, luego aquellos que están con uno en primera línea y luego aquellos que de alguna manera tienen autoridad sobre nosotros. Y encontramos ahora un faraón encarnecido a no dejar salir al pueblo de Israel. Y entonces el faraón va a insistir, no. Y entonces va Dios a mostrar a través de Moisés su poder, y ahí vamos a encontrar las plagas de Egipto. Y esas plagas de Egipto vinieron como demostración del poder de Dios para ir golpeando el corazón, la mente, el cerebro y el cuerpo de Faraón, para de que dejara salir al pueblo de Israel y pudiera seguir adelante. Entonces de repente usted quizás pueda estar lidiando con usted mismo, con usted misma, para seguir. O quizás está lidiando con aquellos que están en esa barca pequeña o en ese grupo que le corresponde la integración en su línea familiar. O de repente dice, estamos entusiasmados, pero como que no podemos seguir avanzando porque hay cosas extrañas que están sucediendo, que están fuera de nuestra competencia, pero impiden el movernos, el salir. Pues puede ser ese faraón que todavía está ensañado contigo, que no te quiere dejar mover para seguir adelante, porque a él le agrada tener esclavos. Y ese faraón en aquel entonces era representado por una persona, un gobernante, un rey
de una nación, pero luego ese faraón se convierte en un espíritu y se va mutando en diferentes formas para detenerlo a uno. Puede ser en un sentido financiero, en un sentido laboral, puede ser en un ambiente de carnalidad, de debilidad, de humanidad de uno. Cosas que no lo dejan a uno. Uno quiere, está entusiasmado, pero como que no puede. Diga conmigo un faraón. Vamos, dígalo fuerte, un faraón. Porque el faraón está interesado en mantenerte cautivo, en sostenerte en esa esclavitud, en no dejarte seguir avanzando. Él quiere que mueras bajo su dominio. Él quiere que mueras bajo su opresión. Él quiere que mueras bajo la actividad del servicio a Él y no a Dios. Y entonces vamos a encontrar en el relato de la Escritura ahora a Dios usando a Moisés, usando las señales, usando las plagas para golpear la cultura y tradición de los egipcios, a tal punto que los pudo ablandar. Y encontramos ahora que la gravedad fue avanzando en el sentido de que el faraón no quiere soltar, pero a la postre él tiene que soltar. Diga conmigo, si el faraón no quiere, vamos, dígalo fuerte, si el faraón no quiere, va a tener que querer a las buenas o a las buenas. Amén. De parte del Señor. Entonces Dios va a obrar ahí. Entonces de repente usted puede estar, pastor, pero quiero y no se dan las cosas. No puedo. Puede ser un faraón a través de un ambiente espiritual, encasillándote, buscando elementos aquí y allá en la función donde tú estás. Pero la puerta como que no se quiere abrir y estás ahí luchando, ahí estás bregando y de repente has llegado a pensar de que es que Dios como que ya no quiere más contigo, que el Espíritu Santo como que no opera, pero de repente algo está sucediendo. Y note usted que ese tiempo que hubo dentro de las 10 plagas, mientras el corazón de Faraón se ablandaba, entonces Dios estaba tratando otras cosas que involucraban otras atmósferas que a veces no las podía percibir el pueblo de Israel y a veces no las puede percibir uno, porque a veces sin querer uno puede estar siendo un instrumento de Dios para traer juicio sobre algo o sobre alguien, y en esa comodidad, en el lugar donde uno se pueda estar encontrando, Dios puede estar trabajando con el sentido de ayudarlo a uno a seguir adelante, pero a la vez con lo que le está sucediendo a uno, Dios está queriendo mostrarle a otro algo de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Algo de su poder, para que quede testimonio de la gloria y de la gracia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabamos a Cristo. Entonces, con esta introducción, solo estoy dejando la base introductoria de lo que queremos hablar. Le voy a invitar a leer un capítulo y con esto cerraríamos esta primera parte. ¿Cuántos se animan a leer? Vaya al libro de Éxodo, capítulo 14. El verso 1 en adelante. Yo para este propósito quiero leerle en la versión Dios habla hoy, y claro, en nuestra pantalla estará la Reina Valera, que es con la que contamos en este momento. El capítulo 14 dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Que pongan sus campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir. Andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga.
Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampando. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor, y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, mas nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordene a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada, diga conmigo, a la madrugada, el Señor miró de tal manera el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua,
una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día, diga conmigo, en aquel día, vamos, dígalo fuerte, en aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas, diga conmigo, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. ¿Cuántos aplauden esas palabras del Señor? Colóquese de pie, por favor. Le dejo solo la lectura del tema introductorio. Y analícelo un poco más en su casa, porque aquí estamos con el tema sigue avanzando. No te detengas, porque Dios quiere que nosotros podamos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano ahí donde está. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hermano y de mi hermana, y en esta hora del día yo declaro, Señor, que lo que a él le hace falta para poder seguir adelante, en este día, Señor, tú lo colocas en su espíritu y en su corazón, porque el diablo no lo va a dejar ni lo va a seguir deteniendo. El enemigo no lo va a dejar ni lo va a seguir estancando. Mi hermano se desata y se libera para seguir avanzando en ese propósito al cual Dios nos está llamando por este tiempo. Bendigo su vida, su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.